Hipólito. Bien, amigos, tenemos el placer de compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el politólogo Freddy Ángel Castro. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, don Muchi. Buenos días, Freddy Ángel. Cabrera. Bueno, están saliendo encuestas en estos días. Tuvimos hace una semana la Mark Penn y ahora tenemos la Gallup hoy. Y para comenzar, llama la atención, no porque no se ajuste a la realidad, pero sí por lo abrumador, la cantidad de dominicanos que entiende que estamos viviendo en un régimen de corrupción. Hay que señalar que los que respondieron que hay corrupción son el 98.2%. Señores, el 98.2%. Yo no había visto una cosa así nunca en mi vida. Y que de esos, entonces, el 89% considera que la corrupción es alarmante. El 89%. Y 98.2% que hay corrupción. ¿Tú crees que esa altísima proporción puede producir efectos políticos cuando en la misma encuesta más del 60% dice que cuando vota por un candidato no tiene que ver si es corrupto o si no lo es? Bueno, la encuesta Gallup revela, desde mi punto de vista, una consistencia con lo que ha sido el creciente ascenso de la corrupción desde la encuesta 2015 en Hogar, que habíamos comentado en un programa aquí. Gallup ahora lo que hace es que sobre todo estratifica, es decir, clasifica y nos lleva a una conclusión. Esos datos, don Uchi Cabreja, lo que nos están diciendo es que en la República Dominicana la corrupción es sistémica. O sea, no se trata de entes aislados. La misma pregunta dice, cuando se formula, habla de la sociedad dominicana, pero siempre público y privado. Siempre ha sido sistémica, pero extrema. No, ahí voy. O sea, ha sido sistémica, pero podríamos decir en bajos niveles de indicadores. Ahora, lo que pasa es que esa expresión de sistémica se torna con una sociedad que está totalmente alarmada en relación a la corrupción. En términos generales, porque es importante ese señalamiento que hace. Ahí en la encuesta no se aborda específicamente la corrupción administrativa, no. La corrupción en términos generales, públicos y privados. Ahora, ¿qué es lo que nos dice eso? Eso lo que nos dice sencillamente es que la sociedad dominicana, de no tomar medida, tanto desde lo público como desde lo privado, y sobre todo desde lo público, está seriamente amenazada en términos de sostenibilidad, debido a que la corrupción prácticamente está permeando toda la sociedad. Cuando nosotros vemos el desglose institucional, las principales instituciones del Estado, ninguna se salvan, todos dan en un marco general bastante amplio sobre el 60, el 70%, incluyendo aquellos que están llamados a corregir, a enfrentar y a transformar el actual sistema en términos de corrupción, que son los partidos políticos. Por lo tanto, para mí, yo entiendo que ese 62% que yo veo la rendija, la posible esperanza, que son esos 62% de jóvenes, no son ni siquiera adultos mayores, sino de jóvenes, que dicen que puede haber alguna esperanza para enfrentar la corrupción. Yo entiendo que por ese camino y por esa vía, desde el punto de vista de las oportunidades, hay que hacer un mea culpa. O sea, la sociedad dominicana tiene que entender, el gobierno dominicano tiene que entender que no son con medidas de parche, que no son con medidas de seminarios, que no son con medidas de declaraciones, no. Es una profunda profilaxis en el sistema, en el cuerpo social dominicano que está enfermo. Como hemos hablado y reiterado, la sociedad dominicana está enferma y está gravemente enferma. Esa situación puede generar al país
grandes sinsabores en términos de lo que pueden ser su propia estabilidad. ¿Por qué se nos están yendo los recursos públicos para resolver los problemas? Esta pregunta que te hacía Uchi, en el sentido de si esto tendrá o puede tener impacto electoral o no, porque ciertamente hay una percepción y ha sido muy generalizada de niveles altos de corrupción, pero regularmente en la historia de nuestro país eso no se ha traducido en castigo a aquellos políticos que han incurrido en actos de corrupción. ¿Tú crees que se puede esperar que eso cambie en los procesos electorales de la República Dominicana? Yo no creo que eso vaya a cambiar para el proceso del 2020 y voy a explicar por qué. La principal institución afectada de credibilidad son los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos son los que están llamados a hacer el cambio en la agenda en la República Dominicana alrededor del problema de la corrupción. Si tú notas, y nosotros notamos, comparativamente, todo el cuadro de indicadores sociales, económicos, de inseguridad, de insatisfacción, desempleo, todo ese cuadro estaba dado para las elecciones pasadas, pero ¿qué estaba con fortaleza? El indicador macroeconómico, es decir, la economía seguía creciendo. Ahora hay un problema, comparativamente, en relación a este crecimiento, que estamos en un año de descrecimiento con el 4.7, todavía la economía mantiene a flote de alguna manera el liderazgo político nacional. Pero yo no veo, al margen de un empoderamiento ciudadano desde sociedad civil, que se traduzca en una toma de conciencia, como se está haciendo en estos momentos, probablemente la posibilidad de que eso suceda. Va a depender del movimiento social, no va a depender de los partidos políticos, va a depender de los actores, va a depender de la prensa, o sea, bien valorada, bien posicionada, va a depender de la Iglesia católica, de las iglesias evangélicas, de las iglesias que tienen un discurso muy crítico frente a todo el estado de situación que se genera en la República Dominicana. Si esos actores pueden seguir compaginándose con sociedad civil, pudiéramos entonces tener un efecto sobre los partidos. Porque de algo sí yo estoy seguro, Hay actores, y los actores en los partidos políticos entienden que la actual situación de toma de conciencia de los ciudadanos y ciudadanas no es igual en relación a los periodos anteriores, y por lo tanto, lo que se llaman las travesuras que se hacen, no muchos actores están en este momento dispuestos a llevar esa acción. Sin embargo, no parece que han tomado mucha conciencia de eso. Nada más hay que ver cómo defienden con uña y diente la exoneración y el mercado de la exoneración. Pero fíjese que el eco de las exoneraciones y de la exoneración abierta, hoy mismo, en relación a otros periodos anteriores, hoy mismo tiene un nivel más crítico del término de la sociedad. Hoy la gente dice, pero si yo trabajo, si yo tengo que pagar mis impuestos, y a ti yo te pago un sueldo como funcionario público, ¿por qué yo tengo que darte una exoneración abierta? No para que tú me traigas un carro económico, no para que me traiga un vehículo económico utilitario, sino para que me haga un vehículo de superlujo. Para venderlo, además. Para venderlo, porque quienes se recrean en ese mercado de las exoneraciones son los grandes dealers que posteriormente van a transferirse a los grandes empresarios, a los grandes negociantes de la República Dominicana. ¿Cuánto tú perjudicas con eso al Estado? Eso, alrededor de ese problema también, nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros todavía en la República Dominicana, el déficit del proyecto del Estado también genera mucha sostenibilidad alrededor de ese tipo de conducta. Tú acabas de mencionar que la sociedad civil, la presión de los ciudadanos, tú la acabas de situar en un lugar protagónico en este momento. Y precisamente la encuesta que salió la otra semana, la de Mark Penn, midió la actitud de la gente hacia el movimiento verde. Por primera vez en la historia de las encuestas, desde 1984, salieron los que se dicen independientes con mucho mayor cantidad que los que dicen simpatizar por cualquier partido. ¿Cómo tú traduces eso? Mire, es que también los partidos políticos en la República Dominicana no han vendido un gran paquete y han querido posicionarse ellos en relación a la sociedad dominicana
como mayoritario. Mire, aquí, las personas que realmente están en un padrón de militantes de un partido político, que no tienen doble militancia, no pasan de un 30%. O sea, y eso es optimista, creo yo. No pasa de un 30%. Según los datos, anda entre 25 y 30%. Eso es lo que quiere decir que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas que no estamos en un partido político, optamos de manera independiente por tomar decisiones respecto a la nación. Claro, lo que pasa es, don Uchi, que si anteriormente la canalización de nuestras demandas estaba asociada a los partidos políticos, eso no podía expresarse porque los que no están en los partidos políticos no apoyan esos tipos de liderazgo porque no creen en ellos. Entonces, ¿dónde se han reflejado esos liderazgos? En sociedad civil, en los movimientos sociales, en la iglesia, en la toma de conciencia que tienen esos ciudadanos que están comenzando a comprender que muchas de sus carencias, que muchas de sus debilidades tienen que ver con un fenómeno hipergerencial como es el caso de la corrupción. Es por eso que en el caso de los partidos políticos, muchos partidos políticos no quieren transparentar su padrón, porque su padrón le va a dar una realidad de 200,000, de 300,000, de 1,000,000 de militantes o simpatizantes. Bueno, hay unos datos que salen hoy también en la encuesta Gallup, distinto a lo que había pasado en años anteriores, sobre todo en estas dos gestiones de Danilo Medina, y es la percepción de los ciudadanos respecto a la economía en términos generales, a la economía de manera particular, y es el pesimismo tan alto y creciente, si uno lo compara con las últimas encuestas de dominicanos sobre su situación económica, la situación económica del país y la posibilidad de que la situación pueda mejorar. Eso sí tiene un impacto de carácter electoral, a diferencia quizás de lo que pudiera tenerlo el tema de corrupción. Desde tu punto de vista, la situación, la competencia entre los distintos partidos políticos y cómo ese pesimismo también se expresa en términos políticos en nuestro país. Mira, desde el punto de vista de cómo se están comportando los indicadores económicos, tiene que haber preocupación en el gobierno, debido a que la caída en términos comparativos, como decíamos, al 4.7, si ese crecimiento opera sobre la base del 3%, en el próximo año estamos prácticamente en una economía que no da respuesta a lo que son las demandas insatisfechas de la situación del empleo. El 30% en este momento oscila con carencia de los empleos. Eso, yo estoy de acuerdo contigo, Cabrera, eso sí puede afectar seriamente lo que es la posibilidad de retener el poder para el Partido de la Liberación Dominicana, porque está dado como una ecuación fundamental en la República Dominicana, que cuando estamos en crisis económica es posible y real que se pierda el poder político. El caso de Hipólito, con el escándalo de los bancos, el gobierno dominicano no está recibiendo el suficiente flujo de inversión, y eso tiene que ver con la falta de transparencia en la inversión. El problema de Odebrecht, el problema también de lo que son los peajes que hay que pagar en régimen de inversión, inversionistas que no están dispuestos a pagarlo porque sus propios gobiernos, sobre todo las inversiones europeas, no se lo permiten y pueden establecer un régimen de sanción. Finalmente, dijiste algo que no quisiera que quede en el aire, y es la posibilidad de que sea la ciudadanía la que fuerce un cambio, ¿no? ¿Tú crees que es posible actualmente que en lugar de esperar 3 años más con toda esta corrupción, como anunció el Movimiento Verde, se pueda generar un pacto político para una reforma constitucional que consagre la independencia de la justicia? Claro que sí. Yo creo que esa ha sido la falta de mira que tuvo el Movimiento Verde. Yo creo que... Pero ahora lo están proclamando. Exacto, pero yo creo que necesariamente tiene que venir un pacto político por la democracia que plantee reformar todo el sistema político en la República Dominicana, incluyendo el sistema de justicia. Si eso se pone en blanco y negro,
el Movimiento Verde está en capacidad de obligar, no digo de invitar, de obligar a los partidos políticos a que, como se hizo con el 4% por la educación, pacten esas reformas del sistema político dominicano. Bueno, muchísimas gracias, Freddy Ángel Castro, politólogo, por compartir con nosotros tu visión y valoración de estos temas políticos y de los resultados de las últimas encuestas.